ideological groups. There is not much debate now about the value that private enterprise brings in the process of wealth creation. Evidence of this is also the rising number of public-private partnership-based initiatives in India, which have yielded world-class projects such as the Delhi Metro. En primer lugar, una tendencia secular de medidas con reformas económicas y una sucesión de gobiernos orientados al mercado han provocado un cambio en el énfasis del Estado al mercado como el principal impulsor en el ámbito económico. Esto no significa que el Estado vaya a desaparecer. De hecho, el gobierno sigue presente en áreas importantes. Más bien, significa que hay una creciente percepción, también de organismos estatales, del papel clave que desempeña el mercado en la configuración de resultados económicos. Salvo para algunos grupos ideológicos marginales, ya no hay mucho debate sobre el valor que traen las empresas privadas al proceso de creación de riqueza. Prueba de ello es la creciente cantidad de colaboraciones entre el sector público y el privado que hay en la India, que han producido proyectos de categoría mundial como el Metro de Delhi. Second, the explosion of media platforms, both conventional and new, including social media, has focused intense attention on public officials and has served to highlight several social issues in a way and with an intensity that was not possible before. Often, it seems that the initiative on an issue is with civil society and not with government. Thus, whether it is environmental protection, social mores and traditions, the rights of the marginalized communities, or violence against specific groups, there are unrelenting and powerful voices in the public space that are increasingly demanding real-time answers from the government. In effect, there is an impulse for government to reinvent itself to cater to a more consistent and aware citizenry. En segundo lugar, la explosión de plataformas de medios de comunicación, tanto convencionales como nuevas, incluidas las redes sociales, han centrado la atención sobre los cargos públicos y han servido para resaltar algunos asuntos sociales de una forma y con una intensidad que antes no habrían sido posibles. A menudo parece que la iniciativa sobre un asunto viene de la sociedad civil y no del gobierno. Así, ya se hable de protección medioambiental, costumbres y tradiciones sociales, los derechos de las comunidades marginadas o la violencia contra grupos específicos, hay voces inexorables y poderosas en el espacio público que están demandando cada vez más respuestas del gobierno en tiempo real. En efecto, hay un impulso por parte del gobierno por reinventarse para atender a una ciudadanía cada vez más insistente y conciencial. The third is a change that has been evident for several years now, and that is impacting power equations not only in a political but also in a social sense. The dominance of the national political scene by one party, which was a feature for nearly 3.5 decades after independence, has given way to competitive multi-party politics in which post-electoral equations are an important part of the calculus of all parties, big and small. Interestingly, the big parties have had to share power not only at the center, but also in the states, where the change has been even more dramatic. In many states, this political change has occurred concurrently with a social revolution that has politically empowered whole classes of the population that were previously on the margins of political power and social status. En tercer lugar, tenemos un cambio que ha sido evidente desde hace ya varios años y que está impactando a ecuaciones de poder, no solo en el sentido político, sino también en el social. El dominio del panorama político nacional por un solo partido, que fue un rasgo característico del país durante casi 35 años, tras la independencia, ha dado lugar a una política competitiva de muchos partidos en las que las ecuaciones postelectorales son una parte importante del cálculo de todos los partidos, ya sean grandes o pequeños. Resulta interesante comprobar que los grandes partidos han tenido que compartir su poder no solo en el gobierno central, sino también en los estados, donde el cambio ha sido más drástico si cabe. En muchos estados, este cambio político se ha dado conjuntamente con una revolución social que ha dado poder político a clases enteras de la población que antes estaban en los márgenes del poder político y del Estado social. A fourth evolution, with
under 25 years of age. About 65% of Indians are below the age of 35. By 2020, the average age of an Indian is expected to be 29 years compared to 37 for China and 48 for Japan, making India the youngest nation in the world with one of its largest workforces comprising skilled, technical, scientific and managerial manpower. Una cuarta evolución son implicaciones globales en la transición democrática de la India. Casi la mitad de la población de la India tiene menos de 25 años y casi el 65% de los indios tienen menos de 35 años. Para el 2020 se espera que la media de edad de un indio sea de 29 años, comparada con los 37 de China o los 48 de Japón, lo que hace que la India sea la nación más joven del mundo, con una de las fuerzas laborales más grandes compuesta de mano de obra cualificada en áreas de tecnología, ciencia y gestión. Ladies and gentlemen, as our President said in one of his addresses to the nation recently, India is not just geography, it is also a history of ideas, philosophy, intellect, industrial genius, craft, innovation and experience. Our prospects and promise are a function of our convictions, which have evolved over millennia. 6 decades of Indian investment in its political and legal systems has resulted in considerable institutional capital to deal with problems of social development, something that sets it apart from many other countries. Our gradualist, consensus-building path ensures a more durable basis for growth in a diverse society such as ours. We have problems, but equally, we have the tools to find our own unique solutions to these problems. We also have the intellectual prowess, human resources, and innovative mindset to do so. Right since our independence, skeptics have predicted India's imminent demise. Our survival is a rebuke to these prophets of doom, as well as a rebuff to orthodox political science theories, which hold that poor or culturally heterogeneous countries cannot be democratic. Señoras y señores, tal como dijo nuestro presidente en uno de sus discursos a la nación recientemente, la India no es solo geografía, también es una historia de ideas, filosofía, intelecto, genialidades industriales, artesanía, innovación y experiencia. Nuestras perspectivas y promesas son una función de nuestras convicciones, que han evolucionado durante milenios. 6 décadas de inversiones indias en su sistema político y jurídico, que han dado como resultado un considerable capital institucional para afrontar los problemas de desarrollo social, lo que lo distingue de muchos otros países. Nuestro camino gradual, basado en la construcción de un consenso, garantiza una base más duradera para el crecimiento en una sociedad diversa como la nuestra. Tenemos problemas, pero también tenemos herramientas para encontrar nuestras propias soluciones a estos problemas. También tenemos las destrezas intelectuales, recursos humanos y la disposición innovadora para conseguirlo. Ya desde la independencia, los escépticos han pronosticado la desaparición inminente de la India. Nuestra supervivencia es un reproche a estos agoreros y un rechazo a las teorías de ciencias políticas ortodoxas que sostienen que los países pobres o culturalmente heterogéneos no pueden ser democráticos. Any experience of India will reveal a country in which antiquity is never very far from modernity, the two coexisting like a couple that has grown old together. It is also a country in which some clamor for change, while for others, change cannot come fast enough. Today, change is in the air again in India. Possibly within one generation, we will see one of the largest migrations from rural agricultural regions to urban industrial zones taking place in India. But whatever the magnitude of these changes, one thing that will remain eternal is India's cultural worldview, which is beautifully captured in the Sanskrit phrase Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Cualquier experiencia de la India nos revelará un país donde la antigüedad no suele andar muy lejos de la modernidad, con la coexistencia de ambos como una pareja que ha envejecido juntas. También es un país donde algunos claman por el cambio, mientras para otros el cambio no llega lo suficientemente rápido. En la actualidad, el cambio vuelve a estar en el ambiente en la India. Seguramente, dentro de una generación,
tendrá lugar una de las migraciones más grandes de las áreas rurales agrícolas a las urbanas e industriales. Pero independientemente de la magnitud de estos cambios, algo que permanecerá eterno en la visión cultural de la India, capturada de forma tan bella en la frase de sánscrito, Vasudeva Kutumbakam, el mundo es una familia. The legendary columnist of the London Times, William Rees-Mogg, once wrote that anyone who wants to understand the modern world must make a personal passage to India, which has the deepest and most resilient culture of the four likely economic superpowers of the next century. For those of you who have not yet had the opportunity, I would urge you to make that personal passage to India. What you must keep in mind is that you never visit India for a second time. With the kind of diversity that exists in the country, every time is like the first time. I hope you will have such an experience soon. El famoso columnista de The London Times, William Rees-Mogg, escribió una vez que cualquiera que desee entender el mundo moderno debe hacer un viaje personal a la India, que tiene la cultura más profunda y resistente de los 4 probables poderes económicos del siglo que viene. A aquellos que todavía no hayan tenido la oportunidad, les instó a que hagan este viaje personal a la India. Lo que debéis tener en cuenta es que nunca se visita la India por segunda vez. Con la diversidad que hay en el país, cada vez que se vuelve es como si se visitara por primera vez. Espero que puedan vivir una experiencia como esta pronto. Muchas gracias por su parte.